tal amigos disléxicos? Muy buenas tardes. Como cada semana nos encontramos en sus pantallas para traerles un tema. En esta ocasión es la lección número 6 dedicada a la criminología. Como ya es costumbre, nos acompaña el maestro Jesús González y tenemos como invitado especial al criminólogo José Luis Espinosa. Para comenzar, la pregunta inicial: ¿qué se entiende por criminología o cómo podemos definir a grosso modo la criminología? Mire, bueno, yo siempre he dicho que la criminología no es una ciencia, cuestiones que hemos discutido acá con mi amigo y maestro, pero voy a tomar en cuenta lo que se trata tradicionalmente. Criminología es la ciencia que se dedica a estudiar el crimen. ¿Qué se entiende por crimen? Nosotros hacemos una distinción entre crimen y delito. Un crimen no necesariamente está tipificado en un código penal, a diferencia de un delito. Si yo le pego a alguien, me pueden demandar por lesiones y me puedo hacer acreedor a alguna sanción. Eso es un delito. Un crimen, yo puedo dañar a alguien más, sin embargo, no necesariamente hay alguna pena de por medio. Tenemos un caso reciente, en ese caso lo que pasó en Tultepec, en el que el presidente municipal dijo que la zona en donde se desarrolló o se iba a realizar esta venta de explosivos, de cohetes, era la zona más segura de América Latina. Entonces es un crimen porque engañó a las personas para que fueran a comprar ahí, y ustedes ya saben la tragedia que sucedió. Entonces la criminología estudia lo que es el crimen, estudia al criminal, estudia a la víctima, ve las características que tiene la víctima para que ella sea propicia de que le roben, y las características que tiene el criminal para cometer tal conducta. A través de ello trata de buscar o indagar por qué delinque tal sujeto, y en su defecto busca dar programas de prevención a través del estudio de este sujeto para que alguien más no sea víctima del crimen. Eso que se puede definir por crimen. ¿Algo más que comentar, maestro? Bueno, en este caso es importante que hay demasiadas normas que se siguen para tipificar esto del crimen de delincuencia, ¿no? Es muy importante. Recordemos un poco cómo inician los postulados criminológicos en Estados Unidos a finales del primer cuarto del siglo XVIII. Era precisamente para poder ajustar, o mejor dicho, delimitar una sociedad bien regulada, ¿no? Y para esto pues se hace lo que son normas, la normatividad, las legislaciones o los códigos penales y toda esta cuestión legal hasta cierto punto. Sí. Sin embargo, pues ahí tendríamos que preguntarnos qué tan funcionales o qué tan utilitarios han sido estas propuestas desde el siglo XVIII, ¿no? Pero ahora que mencionas Estados Unidos, siglo XVIII, se viene a la mente un sistema que inclusive ellos están formulando en ese momento, el sistema reformatorio de Obermayer, donde no basta únicamente con crear leyes o códigos, sino también elaborar una infraestructura, un inmueble que pueda contener a los delincuentes anormales. No sé, más adelante si puedes comentar algo al respecto, y trabajar sobre su comportamiento. Es decir, la criminología también, lo sabemos históricamente hablando, también se ha encargado de contribuir a prevenir el delito. Entonces, en Estados Unidos, con el sistema de Obermayer de reformatorio, también se da un gran avance. Eso que comentas es muy interesante también. Por espacio de tiempo no podemos ahondar más en el tema, sin embargo, bueno, no sé si la gente comprenderá los puntos esenciales hasta el momento. En ese sentido, nos gustaría, José Luis, que nos hables acerca de la historia de la criminología, o cuáles son los mayores representantes, o históricamente hablando, cuáles son los puntos centrales que originan la criminología. Claro, bueno, hablar de criminología, bueno, dice que aparece desde que el hombre empieza a tener razón. Desde que surge el hombre, todo tiene razón. Se crea las letras, la escritura, la poesía, los descubrimientos. Sin embargo, yo puedo decir que la criminología, el crimen como tal, nace a través de que se empiezan a establecer códigos. En este caso lo comentaba el maestro, se crean códigos. A lo mejor el más antiguo que se tiene conocimiento es el código de Hammurabi, que se le da el nombre del rey de Hammurabi, que es la famosa ley de ojo por ojo. Ajá. Entonces, ley del talión. La ley del talión. Perdón, inclusive eso es una frase coloquial, pero muy pocos conocen la frase completa, ¿no? De ojo por ojo, diente por diente, rotura por rotura. No, oreja por oreja, rotura por rotura. Perfecto. Entonces desde ahí se puede comenzar que ya hay crímenes. Entonces se crean leyes para tener una convivencia. Entonces yo no quiero agredir a Jesús, no quiero que tú me agredas, entonces creamos leyes para que vivamos en paz. Pero bueno, en ese entonces, con el código de Hammurabi, si tú me agredes, yo te agredo.
Es lo que en la historia de las penas se llama como la venganza privada, donde es de particular a particular, ¿no? Exactamente. Es el primer periodo de la cuestión punitiva. Entonces de ahí se puede hablar ya criminología, desde que hay leyes, hay crímenes. La misma ley crea el criminal. Entonces, hablar de, entonces en este aspecto, pues es un camino largo, una larga trayectoria. Les voy a decir lo más principal o lo más relevante, lo que dio origen a esta ciencia. En este caso tenemos a Lombroso, César Lombroso, que comentabas, con su libro que publicó el Tratado Antropológico Experimental El Hombre Delincuente, que lo publicó en 1876. Él da la metodología para estudiar al criminal. Entonces, ¿qué dice él o qué retoma él? Dice, mira, el criminal es un ser atávico, se quedó evolución rezagado, o sea, no evolucionó. Eso es lo que él entiende por criminal. ¿Qué características tiene? Él identifica o empieza a ver que ellos tienen una visión más aguda que el oído, son más corpulentos, tienen los pómulos más sobresalientes, el cráneo deformado, la quijada pronunciada. Eso, haz de cuenta, todo el Lombroso lo empieza a clasificar y desde ahí surge la necesidad de estudiar este tipo de personas. Sigue él junto con Enrico Ferri, empiezan a ver las causas de por qué delinquen estas personas. Él se toma o retoma mucho las cuestiones sociales. En este caso comenta que la pobreza es el factor principal para que alguien delinque. Bueno, en esos tiempos, ahorita ya conforme se ha evolucionado esto, pues se ha percatado que no es el detonante o la causa principal para que alguien delinque. Sin embargo, influye, ¿no? Es un factor que se podemos tomar. Y está Garófalo, él fue un jurista y él fue el que acuña el término criminología. Entonces, como comentaba el maestro, a través de este estudio de estos criminales, por medio de Garófalo, se empiezan a crear leyes para que exista esa estabilidad, esa comunidad entre todos. Así es. Hasta todavía mediados de los, ¿qué nos gusta? Mediados del siglo XIX-XX, todavía se creía en una frenología demasiado rupestre, ¿no? Donde a partir de la anatomía o la fisionomía del hombre podía determinarse cierta relación conductual. Sí, incluso hasta en México está Francisco Martínez Vaca y Manuel Vergara. Ellos retoman mucho los estudios del Lombroso. Ellos mismos crean un cefalómetro. Es como una especie de pinza que se pone en la cabeza. Que vimos en las películas, así como, ¿no? Una vez me comentabas de los Simpsons que sale el señor Burns, que me dijiste, mira, me acuerdo mucho de ti, José. Haz de cuenta, ellos crean eso, hacen esa misma clasificación, ese mismo estudio. Ellos consideran que es importante estudiar el ambiente, importante que es estudiar al criminal, ven las formas para readaptarlo. Ellos en 1891 en la penitenciaría de Puebla hacen un estudio muy riguroso a las personas de ahí. Posteriormente, al próximo año, ellos crean un tratado que se llama Estudio Antropológico Criminal, en el que incluso reciben una carta del mismo Lombroso para felicitarlos, y esa obra se traduce al italiano por 1894. Con los positivistas, ¿no? Los que inician la criminología positivista. Eso es curioso porque, por ejemplo, hablas de 1891, 100 años antes o casi 100 años antes, en Europa ya John Howard, por ejemplo, Pinel, ya habían precisamente propuesto ciertos cambios al interior de las cárceles, es decir, acondicionarlos para poder dividir a los delincuentes por sexo, por edad, peligrosidad, etcétera, ¿no? Y eso en México llega 100 años más tarde. ¿Consideras que esto es un síntoma de retroceso a comparación de lo que está sucediendo, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, la situación mexicana? Es muy cierto. Ese rezago influye porque ya las ideas que ellos tienen, en este caso las sociedades europeas, pues ya cuando ellos ese conocimiento ya no les sirve, prácticamente en México o en América Latina apenas viene llegando, apenas lo vamos retomando. Entonces hay un retroceso en cuestión del conocimiento. Sin embargo, ahorita ya no sería una excusa, ¿no? Porque ya con el internet se rompen esas barreras. En su tiempo pues, no había herramientas, ¿no? Y se entiende que esas personas no tenían los elementos necesarios para poder estar a la altura, ¿no? Bueno, aquí es muy muy importante. Toda esta cuestión tiene que ver demasiado también con un poco sobre la filosofía política. Y yo me voy a centrar demasiado en Hobbes, que decía entonces que para que el hombre esté completamente en equilibrio con los demás hombres, tiene que dar a alguien su libertad, y en este caso es a un soberano, ¿no? Y solamente de esta manera podía alejarse de ese estado natural.
Entonces, el delincuente, el criminal en este caso, quizá estoy confundiendo ahí terminología, todavía no se encuentra liberado de ese estado natural completamente, ¿verdad? Eso es muy... Es que es instinto. Bueno, yo les Sí. comentaba hace rato, el hombre, o bueno, ese instintivo, bueno, si tú me agredes, es lógico que yo te agreda, o reaccione de alguna otra manera, a lo mejor diciéndote alguna grosería o dejándote de hablar. Es instintivo, por eso es que se crean las leyes. Y por eso les comento, a través de las leyes se crea el criminal. Entonces se crean leyes para que haya una convivencia. Entonces en este caso solamente se inhibe, o se trata de inhibir lo instintivo. Si tú pasas de esa barrera, es lógico que te castiguen. En este caso, es por ejemplo en el reino de los animales. Un tiburón puede comer a un pez. No es un crimen, porque es parte de su naturaleza. Es el orden natural de las Entonces, cosas. en este caso, retomando una película que me gusta mucho, que es la de Stanley Kubrick, Odisea en el espacio 2001, no sé si la han visto, donde un simio agarra un hueso y empieza a pegarle a otro simio porque estaban peleando por el agua. No puede haber o hablarse de un crimen porque no hay leyes. Es instintivo, o sea, es un acto natural que un día que iba a tener que ocurrir. Entonces, en este caso, es instintivo. No nos vamos a poder quitar de eso. ¿Que hay factores que influyen sobre eso? Sí. Uno es la pobreza, desintegración familiar, falta de afecto, economía, trastornos de la personalidad, problemas neurológicos. O sea, es un sinfín de factores que originan para que alguien delinca. Pero de que tiene de por medio lo instintivo, no tiene y no se va a poder quitar eso. Es como el hambre. O sea, ¿cómo vamos a poder saciar el hambre? Comiendo. Ahora que mencionas que hay muchos factores que influyen en el comportamiento del delincuente, quizás es la explicación de por qué la criminología tiene que entrar en un diálogo con otras ciencias para poder llevar a cabo su cometido, ¿no? Por eso es que le comentaba, de trastornos de personalidad, vemos o nos apoyamos del psicólogo, de trastornos ya neurobiológicos, ahora sí del neurocirujano, problemas sociales del sociólogo. Entonces es un inter de ramas con las que nosotros nos vamos afiliando. Filosofía, ¿no? Ahí está Michel Foucault, ¿no? Entender ese por qué, ¿no? ¿Por qué se encierra un hombre? ¿Por qué se dictan normas de quién es normal, quién es anormal? Los parámetros, ¿no? Esos parámetros, exactamente. Así es. Bueno, en este caso, sí, cuando hablamos de parámetros, estamos completamente ante una criminología completamente positiva, ¿no? Eso es muy, muy cierto. Ahora, tendríamos que preguntarnos hasta qué punto verdaderamente el aislamiento, la encarcelación de estos anormales, como diría Foucault, es benéfica para el Estado. O sea, Claro. ¿qué tan funcional puede llegar a ser? Claro, de hecho, en su texto Vigilar y Castigar, Foucault precisamente se encarga de hacer un rastreo histórico del funcionamiento que ha tenido la cárcel. No es lo mismo la cárcel del siglo XVIII, al siglo XIX, siglo XX, siglo XXI. Foucault considera que, lejos de únicamente servir para castigar, sirve para redirigir el comportamiento de los individuos. Lo que decíamos, la cuestión es si es posible o no hacer que el delincuente se reforme, ¿no? Así es. Hablamos de una relación facultativa. Sí. Entonces, más que proponer una acción punitiva, Foucault nos dice, se busca una Recondicionamiento del sujeto. Exactamente. Sí. Se puede decir que la cárcel es funcional y no funcional a la vez. No funcional porque saben los altos índices de reincidencia que hay. En este caso, muchos sujetos estando ahí se vuelven peores, ¿no? Se contaminan de otros reclusos. Pero, y puede ser funcional porque la gente lo pide. Sí. O sea, para que tú no me hagas daño, enciérrenlo. Sí, porque no tenemos la pena de muerte en nuestro país. O mátenlo, ¿no? En su defecto, ahorita como Eso- está eso pasando se- tantos linchamientos que está viendo. Que es un debate filosófico importante, ¿no? Es un síntoma de que la cárcel no está funcionando. Pero O sea, es que hablamos de la cárcel como si fuera ya algo definido, pero por ejemplo pienso en la situación actual de Centroamérica, Sudamérica, la sobrepoblación penitenciaria está Eso a arruina, 400%. sí. Y en México también, ¿no? No, nada más de... Bueno, es que aquí tendríamos que prestar atención, no solamente mirar a la normativa que dice a quién hay que encerrar, sino también a quién no hay que encerrar. Y creo que esa es una de las partes que en realidad las leyes o la legislación no se ha encargado de... Aquí es de donde poner puede en marcha. entrar el papel de criminólogo. Por desgracia, me comentabas hace rato, no tienen mucho auge. Es que aparte de que no hay muchos que se dediquen a la investigación, no existe esa vocación. O
O sea, si no, tú no tienes esa vocación, claro que no vas a poder trascender, ¿no? Te quedas con lo que te da la escuela. Y si alguien se queda con lo que le brinda la escuela, va a fracasar claramente. Un papel que desempeña la criminología, a lo mejor nos agarra a nosotros 3 por posesión de droga. Para el derecho dicen, no, ¿saben qué? Ustedes tienen drogas, van a ir a 20 años a prisión, se me ocurre. No ve más allá. Entonces el papel que hace el criminólogo va a decir, mira, efectivamente ellos tenían droga, le estaban traficando, pero vamos a ver quién es, a lo mejor quién se puede readaptar de ellos, quién es más peligroso y quién no. A lo mejor Ismael dice, no, ¿sabes qué? Bueno, con los estudios que te realizamos, no mereces tú 20 años de cárcel. A lo mejor con el comportamiento que tienes, 2. No, a lo mejor creces, no, bueno, tú 40. ¿No? Puede ser, ese es el papel primero para reducir la sobrepoblación que hay. Así es. Stanley Milgram en un texto bastante interesante que se llama Sobre la obediencia, precisamente se argumentaba esto, ¿no? ¿Qué tan válido es, por ejemplo, ese tipo de experimentación o ese tipo de readaptaciones cuando el reo en realidad no quiere readaptarse y es llevado a la fuerza o mediante coerción? Sí, aparte de que los mismos custodios fomentan eso, los mismos directores fomentan eso, y en internet hay muchos casos, ¿no? De personas, de custodios que piden dinero a la familia, a los reos, ellos mismos los violan, les pegan, entonces hay carencias, ¿no? Eso, fíjate, tú sabes que lo que estás comentando, no sé, se me viene a la mente César Beccaria, ¿no? Cuando escribe el texto de los delitos y de las penas, donde efectivamente él dice que debemos hacer un estudio acerca de lo que es el delito, la pena y cómo tratar al delincuente. Sin embargo, después de escucharte, la sociedad mexicana no está preparada ni siquiera para el debate, porque hay muchas deficiencias, tanto como culturales en la sociedad, instalaciones, gente que se dedique al tema. No se puede hacer todas las reformas que en Europa llevan más de 200 años aplicar a México. Ok, ya para terminar rapidísimo, maestro, entonces... Pues bueno, comentar que es un tema que nos da para mucho más. Hace un par de minutos la gente del local nos comentaba que sería interesante a futuro hacer un video con un tema en específico, con un caso específico, porque efectivamente la criminología nos da para hablar y hablar y hablar. Sin embargo, considero que hasta el momento, bueno, lo que hemos discutido nos ha permitido entender, grosso modo, los factores fundamentales de la criminología. Puedo hablar un poco de criminología clínica, que bueno, ahí rompe parámetros, ahí no tomamos mucho en cuenta aspectos filosóficos, porque si no, no trascendería, ¿no? Y a ver quién es normal y quién delincuente. O sea, ahí necesitamos manejarnos por los parámetros existentes. Y sí, entonces en este caso podría abordar sobre algo. Sí, y obviamente pues no podríamos abordar todo eso sin el conocimiento del diagnóstico médico-psiquiátrico, ¿no? Que me parece que está en la versión 4 últimamente. 5, ¿verdad? ¿El 5? Así es. Ya salió el 5, el año pasado creo. Así es. Pues bueno, estamos terminando, no sin antes decirles que pasen a visitar nuestras páginas de Facebook. Hoy tenemos la impresión, ¿no? Ajá. ¿La impresión dónde está? En un par de minutos la mostramos. En un par de minutos mostramos. Bueno, pues pasen a visitar nuestras páginas de Facebook y obviamente felicitar acá a nuestro anfitrión de Ocio Paradise. De ese lado está. Gracias. Que nos prestó el lugar para la grabación. Y también felicitar al maestro y a nuestro invitado de hoy. Gracias. No se olviden darle like a Dislexia Mundial ahí en Facebook, también el Corcel Letrado, a mis contemporáneos, Imagina Periódico. Facebook, ya saben, la gente que le gusta el manga, el anime, One Piece Toluca, la gente que le gusta el metal, saquen el metal, y la gente de filosofía y afines, Nietzsche y compañía. Ahí los esperamos. Así es. Entonces, esto fue Dislexia. Gracias. Gracias. Walking to the darkness.